Quiero dar gracias a Dios por su fidelidad, porque nos permite, aún en medio de este tiempo que estamos viviendo, experimentar el gozo, experimentar la salud, experimentar el cuidado, el sustento de parte de Él hacia nuestra comunidad cristiana, ¿no? Y en ese gozo especial de parte del Señor, muchas veces veo la madurez que el Señor está poniendo en el corazón de ustedes para poder agradarle a Él. Porque si bien es cierto, como compartir en la mañana en el tiempo con Dios, hay dos grandes peligros que la Biblia menciona a la iglesia del Señor. Y no tiene que ver nada con la violencia del Estado, no tiene que ver nada con la guerra, no tiene que ver nada con las cosas exteriores, sino tiene que ver con las cosas interiores. Lo que puede pasar en tu corazón, en mi corazón, en el corazón de todos los que estamos aquí. El primer gran peligro, ese peligro dice que en los últimos tiempos el amor de muchos, dice, se va a enfriar. Quiere decir que no va a haber pasión por las cosas de Dios, ¿no? Y la gente va a comenzar a preferir hacer cualquier otra cosa menos buscar la presencia de Dios, menos tener ese tiempo de intimidad y conexión con el Señor. Y el siguiente gran peligro que ocurre es que dice que la gente tendrá comezón por querer escuchar cualquier otra cosa, menos las cosas de Dios, ¿no? Todo aquello que pueda complacerme, toda cosa que pueda traerme satisfacción personal, muchos van a priorizar esa situación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en sí es confrontativa. La palabra de Dios pues expone nuestro pecado y la palabra de Dios lo hace con una finalidad. No para vergüenza, sino dice para arrepentimiento. ¿No? Para arrepentimiento, para que usted y yo podamos volvernos al Señor. Pero, así como usted y yo conocemos la palabra de Dios, estamos estudiando en este mes de febrero un texto bíblico del cual hemos hablado mucho el año pasado acerca del permanecer, ¿no? Para dar fruto. Pero yo quiero poner énfasis porque le preguntaba al Señor, Señor, vamos a cumplir 10 años. Señor, cada año tiene 52 domingos que estamos aquí parados hablando de la palabra. Y tu palabra es grande y extensa, ¿no? Pero a veces tenemos que volver a tocar textos bíblicos y necesitamos, Señor, de tu dirección y ayuda. Y entonces, en medio de esa comunicación con el Señor puso justamente el poder hablar acerca de lo que estamos memorizando en este mes de marzo, ¿no? El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 7, ¿no? Que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será, ¿qué cosa? Hecho, ¿no? Y entonces, lo que quiero justamente, el Señor me puso en mi corazón poner mucho énfasis en estos estudios que vamos a hacer en estas 2 semanas o 3, si Dios lo permite, es justamente acerca de la importancia de esta palabra que es permanecer. ¿Por qué 2 veces dice, si permanecen, y si mis palabras permanecen, y ustedes permanecen? Se repite en este versículo, hay 2 cosas, ¿no? Que nosotros tenemos que ir entendiendo a lo largo de este mensaje, que el Señor quiere pues que en el cual pongamos mucho énfasis en el estudio de su palabra. Primeramente, Juan 15:7, si permanecéis en mí, no en las cosas del mundo, no en el trabajo, no en los hobbies, sino dice, si permanecéis en Jesús y mis palabras permanecen en vosotros, no lo que viene de la sabiduría del mundo, sino lo que viene de parte de Jesús en nosotros, dice, entonces recién podemos calificar para pedir todo lo que nosotros queremos y os será hecho. Entonces, de este versículo, Juan 15:7, podemos sacar 2 cosas que son muy importantes que nuestro Señor Jesucristo nos va a revelar a través de este estudio. Primero, ¿qué significa permanecer? ¿Permanecéis o permanecer? Esta palabra implica que uno se mantenga, dice, en un lugar. Ahora, no solamente dice mantenerse, sino dice que se tiene que quedar o se tiene que continuar en el mismo lugar, en el mismo estado, en esa situación o esa calidad. Dice, la palabra permanecer también implica sin variaciones, implica persistencia, implica durabilidad o duración.
y también implica inmutabilidad a través del tiempo. Quiere decir que sigue siendo el mismo. Vamos a cumplir 10 años. Y muchos de ustedes están permaneciendo. A pesar de. Ya conmigo, a pesar de. Estamos permaneciendo. Pero esa palabra que dice, primero dice Jesús y permanecéis, pero luego cuando dice y mis palabras, habla acerca de una acción. No es simplemente estar en el lugar, porque muchos pueden estar en este lugar y no hacen nada. Jesús lo dijo de esa manera. Yo no quiero oidores, sino hacedores. Entonces aquí habla acerca de una acción inmediata. Y esa acción tiene que ver con la perseverancia, ¿no? ¿Y qué significa perseverar? La palabra perseverar significa acción de mantenerse constante, firme y persistente en la persecución de un objetivo, con una actitud, con una opinión correcta, superando obstáculos, fatiga, desánimo. Perseverar implica disciplina, implica una visión para continuar con empeño a pesar de las dificultades. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicciones, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Quiere decir que el Señor nos prepara para que mantenernos firmes en la visión que Él nos ha entregado. Porque la visión que Dios trajo a mi vida, trajo a tu vida, no es simplemente una visión terrenal, es una visión espiritual que es hacia la vida eterna. Y en otras palabras te dice que tú y yo necesitamos permanecer para no perder la visión del plan de Dios en nuestra vida y poder, por lo tanto, recibir todo lo que el Señor ha prometido que ha de llegar en la vida de cada uno de nosotros. Algo que es muy importante que Jesús dijo: yo he venido aquí a la tierra para que se cumpliera todo lo que ha sido escrito de parte de Dios con relación a Él. Y tú y yo hemos venido a la iglesia, hemos sido traídos a la iglesia, no porque nosotros hemos querido, no por nuestros propios méritos, sino porque hemos entendido que dice que Dios muestra su amor para con la humanidad, ¿no? Habiendo entregado a su Hijo amado Jesucristo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, más tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Entonces Dios muestra su amor trayéndote a la iglesia, injertándote a una comunidad cristiana, como la misión cristiana en nuestra casa. Pero ahora tu responsabilidad es permanecer y demostrarle tu amor a Dios. ¿Cómo yo le muestro mi amor a Dios? Permaneciendo. La única forma de que nosotros podamos demostrar a Dios que lo amamos es permaneciendo. No es alejándonos. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo su parte. Tu parte y mi parte es permanecer con el Señor. Porque si yo permanezco con el Señor, dice su palabra, voy a dar mucho fruto. Pero si me separo de Dios, ¿qué dice? ¿Separado de Él? Nada puedo hacer. ¿Me está entendiendo la importancia de permanecer con el Señor? Así que hoy vamos a aprender acerca de este tema que es muy importante y muy trascendental para la vida de cada cristiano. Permanecer en Cristo, con Cristo y para Cristo. No solo se trata de permanecer, sino también se trata de perseverar a través del tiempo. Porque hay algo que usted y yo vamos a entender. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ¿qué cosa dice? ¿Será qué? Salvo. Hemos estado hablando durante 4 semanas, un mes completo, acerca de la gracia. ¿Qué es la gracia? No es simplemente el favor no merecido que recibimos de parte de Dios, no es simplemente eso, sino que hemos aprendido que la gracia es la influencia y el poder de Dios que se derrama sobre tu vida para transformarte y para que tú puedas reflejar la gloria de Dios aquí en la tierra. Porque la gracia te transforma. Es imposible seguir siendo el mismo si que usted ha recibido a Jesús en su corazón. Por lo tanto, dice que la gracia nos transforma para la gloria de Dios.
Y esto es lo que yo quiero mostrarles a ustedes, la importancia que usted tiene que saber. A Dios no le interesa cómo usted llega a Él. La Biblia dice que éramos borrachos, mentirosos, desleales, deshonestos, adúlteros, fornicarios, y tantas otras cosas que hablan acerca del fruto de la carne. Pero aún así Dios nos trae. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa cómo te trae. A Dios no le interesa tu pasado. A Dios le interesa tu presente y tu futuro en Cristo. Porque muchos de los que hemos venido aquí el día de hoy, ¿cómo hemos llegado? Cansados, fatigados, desanimados. ¿Hemos pecado o no hemos pecado? Pecado. De palabra, hecho u omisión. Pero sin embargo dice que con puertas de amor, dice el Señor, nos ha atraído. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa tu presente. Lo que Él va a hacer en ti el día de hoy, que te va a asegurar tu futuro. Así que vamos a revisar, para poder entender la importancia de permanecer en Cristo, ¿ya? Vamos a revisar varios pasajes bíblicos que nos van a poder ilustrar muy bien acerca de la importancia de permanecer. Pero curiosamente que cuando vamos a leer estos pasajes bíblicos, pareciera que tuvieran una contradicción. Un autor va a decir algo y el siguiente autor va a decir otra cosa. Y están puestos ahí intencionalmente para poder enseñarlos a nosotros. Ahora, muchos lo hemos leído, ya conocemos la historia, y no nos hemos percatado de lo que está escrito ahí, o de la importancia del mensaje que quiere traer justamente esta enseñanza. Así que vamos a abrir el Evangelio de Dios para poder revisar y poder notar esas diferencias y poder escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros. Así que ahí donde usted cierra sus ojos, vamos a orar. Con tu propia palabra repite: Padre, en el nombre de Jesús, preparo mi corazón para recibir tu palabra. Padre, habla, porque tu siervo escucha. En Cristo Jesús. Amén. Marcos capítulo 5, versículos 1 y 2. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Qué dice? ¿Quién vino? Un hombre con un espíritu, dice, inmundo. Ahora vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Marcos dice que vino uno, y Mateo dice que vino dos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué uno hace mención de dos y otro hace mención de uno? ¿Hay una contradicción en ello? Lo cierto es que la Biblia no se contradice, sino que ahí hay una enseñanza en la cual usted y yo tenemos que estar atentos. Lo que acabamos de leer es algo que es muy significativo, pero que muchas personas lo pasan por alto y no se detienen a entenderlo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quedado que solamente había un endemoniado? Pero la Biblia dice que eran dos endemoniados. ¿Pero por qué habla solamente de uno? Cuando habla acerca de ese un endemoniado, en el Evangelio de Marcos, nos muestra una característica que es muy diferente a lo que hace mención justamente también en el Evangelio de Mateo. Que un endemoniado, dice, recibe su milagro de liberación y no se habla más de él. ¿Qué quiere decir? Que se fue. Sin embargo, el otro endemoniado, que fue transformado, que fue limpiado, que fue liberado, persiste y tiene un encuentro, dice, con Jesús. Ahora, es muy importante que ustedes podamos entender esto,
Porque muchas veces va a ocurrir que muchas personas van a venir a la iglesia también buscando un milagro, buscando querer una respuesta de Dios. Pero una vez que tienen la respuesta de Dios, ¿qué hacen? Se van. ¿Y saben por qué se van? Porque deciden no perseverar o no seguir a Jesús. Pero lo más importante que en medio de este pasaje, lo que nos quiere enseñar el Señor Jesucristo, es que Dios habla acerca de los que perseveran en Él, con Él y para Él. En otras palabras, hermano, hermana, lo que te quiere decir la palabra de Dios es que si tú perseveras manteniéndote firme en el Señor, entonces tú no solamente serás conocido aquí en la tierra, sino serás conocido en el cielo y también serás conocido en el cielo. ¿Por qué? Porque tú estás perseverando con el Señor. ¿Para qué? Para que tú puedas ser transformado y puedas vivir para la gloria de Dios aquí en la tierra, en el cielo, y enseñar a los demonios, ¿no? También acerca que tu vida es un milagro de parte de Dios. La importancia de perseverar. Eran dos, los dos fueron liberados, los dos recibieron un milagro, pero uno decidió permanecer. No se trata de sentir, se trata de decidir. Porque no seguimos a Dios por emoción, seguimos a Dios por convicción y decisión. No somos simplemente convencidos. A mí me lavaron la cabeza, me convencieron. No. Nosotros tenemos una convicción que nos hace tomar una decisión de abrazar a Jesús y el mensaje de la cruz y poder seguir adelante. Desde el momento en que un hombre o una mujer recibe la bendición de Dios en su vida, uno tiene que comenzar a tomar una decisión. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que en la vida vamos a tomar buenas decisiones o vamos a tomar malas decisiones. Si usted decide permanecer con Dios, entonces usted va a tomar la mejor decisión. ¿Por qué? Porque vamos a aprender que no se trata simplemente de conformarse con un milagro. Mucha gente viene por un milagro y se va. Y ahí quedó su historia. Pero la palabra de Dios nos dice que aquellos que perseveran en Cristo están predispuestos para comenzar a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque eso es lo que el Señor te quiere entregar. Que tu vida no simplemente esté basada en un simple milagro, sino que toda tu vida sea la expresión de vivir en un milagro constante de Dios, obrando a través de ti. Pero para eso usted tiene que aprender a perseverar. Tiene que aprender a tomar buenas decisiones. Pero cuando una persona toma una mala decisión, recibe la bendición de Dios y prefiere irse por la bendición de Dios y malgastar esa bendición en el mundo, uno se sale del plan de Dios. Y lo que la gente no ha entendido, lo más trascendental que ocurre es que uno comienza a perder valor para Dios. Porque el Señor nos considera a nosotros muy valiosos, pero si permanecemos con Él. Pero si tú te alejas, pierdes valor para Dios. Hermanos, no se trata de cómo comenzamos, sino se trata de cómo terminamos en Cristo. No es el hecho de que vengamos a Cristo, es el hecho de permanecer en Cristo. No es el hecho de que usted venga a la casa del Señor. Se trata de que usted termine sus días en la casa del Señor, alabando y adorando a Él. Porque basta una mala decisión para que tú te alejes. ¿Está entendiendo, hermano? Amén. Lo que pasa en esta lectura es que uno de los endemoniados decidió no permanecer en Jesús. Y como decidió no permanecer en Jesús, la Biblia no habla más de él.
Dios no vuelve a hablar más de él. Pero del que persevera, Dios se encargó de dejar grabado en su palabra, ¿no?, la fidelidad y la respuesta de amor de este hombre que decidió permanecer juntamente con él. Ahora, esto es importante, hermanos, porque cuando uno no decide permanecer en Cristo, lo que ocurre es que simplemente esta persona comienza a menospreciar lo que Dios le ha entregado. La Biblia dice, hermanos, que la sangre de Cristo es muy valiosa y muy preciosa. Y por lo tanto es un gran valor para Dios. Pero cuando uno, hermanos, pisotea la sangre de Cristo, al irse nuevamente hacia atrás y volverse al mundo, entonces, como les dije hace un momento, uno pierde valor, ¿no? Y miren lo que ocurre en el libro de Hebreos, capítulo 10, versos 29 al 31. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciese afrenta al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios. El Señor nos considera valiosos cuando permanecemos con Él, porque Él entiende el costo del sacrificio que tuvo que hacer para que tú y yo podamos ser nuevamente, dice, injertados, ¿no?, en su vida, y por lo tanto nosotros decidiéramos ahora permanecer con Él. Pero dice la palabra de Dios que si nosotros tomamos una mala decisión y decidimos volvernos atrás, menospreciando lo que el Señor ha hecho, dice, por lo tanto, dice el Señor, no dará por inocentes al que pisoteare la sangre de Jesús. No dará por inocente a quien haga la sangre de Cristo, dice, inmunda. Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos a lo que la palabra de Dios nos dice. Porque venir a Jesús no es un juego. Es la decisión más trascendental que usted tomó en su vida. Porque imagínese, usted quiere darle lo mejor de lo mejor y se sacrifica para hacerlo para sus hijos. Y sus hijos simplemente vienen y le dicen, no, no quiero. ¿Cómo se siente usted? Como un padre que ama, ¿lo va a obligar a su hijo que se quede? ¿O le va a decir, bueno, si tú no quieres, ¿qué vas a hacer? ¿Y habrán consecuencias o no habrán consecuencias? Habrán consecuencias. No porque usted quiere, sino por la decisión que ellos están tomando. Lo mismo ocurre en el plano espiritual. Dios nos ha decidido bendecirnos tanto al traernos a su casa, pero nos da la libertad a ti y a mí de permanecer para disfrutar de esas bendiciones que el Señor quiere. Porque por si acaso quiero que usted entienda, Dios no ha terminado de bendecir tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida y con la vida de tu descendencia. Pero para que eso ocurra, tú tienes que permanecer, a pesar de las circunstancias, las cuales vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. Ahora vamos a ver un pasaje de un milagro también que ocurre, ¿no?, de un momento muy especial. Dice que Jesús estaba caminando y de repente, dice, se le aparecieron 10 leprosos. Y cuando escucharon que Jesús estaba por ahí, comenzaron a gritar, Señor, ten compasión de nosotros. Y Jesús le dice, ¿qué quieren que yo haga? Límpialos. ¿Y qué hace Jesús? Le dijo, vayan y preséntense, ¿no?, al sacerdote. Y la Biblia dice que estos hombres comenzaron a caminar para ir al templo y presentarse al sacerdote. Ahora, si usted lee el libro de Levítico y ve todo lo que ocurre, cómo debe ser
Cuando una persona que estaba con lepra se presentaba, esto tenía que ir con su ofrenda para poder presentar y hacer expiación por su pecado, por la limpieza, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo en su cuerpo. Y entonces Jesús le dice, vayan y preséntense donde el sacerdote. Y dice que mientras iban, diga conmigo, mientras iban, fueron limpiados. Pero lo curioso de todo es que 9 se fueron. Y nunca más se volvió a hablar de ellos. Pero sin embargo, la Escritura dice que uno regresó. ¿Y saben lo que dice Jesús? Miren quién vino. El que no es judío. El que no conoce bien la Escritura, ¿no? Porque él era samaritano, conocía la palabra, pero no tan bien como los judíos decían que ellos no conocían. Ese vino. Y no solamente vino, dice, sino que vino para adorar y darle gracias a Dios. Y lo que nos enseña este pasaje, hermano, es justamente que este hombre decidió permanecer con Jesús, y como consecuencia de que decidió permanecer con Jesús, su nombre fue escrito también en la palabra de Dios. Hoy ocurre algo que es muy importante, y esto es hablando de la iglesia del Señor. Hermanos, dice la palabra que tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ese enemigo va a usar muchas veces a sus demonios, y esos demonios usan muchas veces a las personas. Y curiosamente, esas personas vienen para robarte. Y normalmente llegan muchas veces cuando tú vas a salir para la iglesia. Pero yo he venido a visitarte. ¿Cómo que me vas a dejar aquí? ¿Qué desplante es eso? A veces puede ser una visita. A veces puede ser un conflicto. A veces puede ser tus amigos, tu trabajo, alguna enfermedad. No, y el fútbol a esta hora. Tu pasión o tu hobby. El enemigo va a usar su táctica para robarte y hacerte perder valor delante de los ojos de Dios. Por menospreciar su palabra. Ese es el objetivo del enemigo. Robarte y hacerte perder valor delante de los ojos de Dios por menospreciar su voluntad. Porque usted y yo, hermanos, sabemos cuál es la voluntad de Dios para hoy día domingo. Y no dejar de congregarnos como algunos tienen porque este es el día de ¿quién? ¿Mío? El día del Señor. Pero hay personas que, vuelvo a repetir, son seducidas, son engañados por el enemigo y se les es robada la bendición, y por lo tanto dicen pierden valor delante de los ojos de Dios. Y eso es muy importante que usted lo sepa, hermano, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros, y creo que se les ha enseñado bastante a ustedes, que Dios honra a quienes le honran, dice la palabra de Dios, ¿no? Que si tú siembras generosamente, qué convicción, que tú siembras generosamente tú segarás, dice, ¿no? Que cuando tú le das a Dios lo que es de Dios, ¿qué hará, dice Dios, contigo? Te dará lo que a ti te pertenece. Que cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia primeramente, ¿qué dice? Todo lo demás será, ¿qué cosa? Añadido. ¿Usted conoce o no conoce la palabra? Sí. Y conociendo la palabra, muchos toman una decisión equivocada. Y esa decisión equivocada ellos no conciben todavía en su cabeza, que es menospreciar lo que Dios está haciendo. Lo que está haciendo, no están entendiendo de que el enemigo les está robando. Jesús le dice a los 10 leprosos, id y dad una ofrenda en el templo. Fueron, no dice si llegaron al templo.
No dice nada acerca de esos 9. Pero de lo único que habla es acerca de aquel hombre que recibió su milagro y decidió regresar a Jesús. Y el mismo Señor Jesucristo habló de él. Y hoy yo vengo a decirte en nombre de nuestro Señor Jesucristo, de parte de Dios, que tú tienes que aprender a permanecer en Cristo, con Cristo, por Cristo y para Cristo, hasta el fin. No es solamente hasta el domingo. No, hermano, es hasta el fin. ¿Habrá alguien en esta sala que Dios le está hablando? Yo creo que sí, ¿no? Ahora vamos a las siguientes 2 lecturas. Libro de Mateo, capítulo 20, verso 29. Al salir de Jericó, le seguía una gran multitud y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Eso es lo que dice el Evangelio de Mateo. Pero en el Evangelio de Marcos dice lo siguiente, Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En el Evangelio de Mateo dice que eran 2 ciegos, pero en el Evangelio de Marcos habla acerca de uno. Y miren la característica que Marcos dice. Menciona el nombre. ¿Y por qué cree que menciona el nombre? Porque lo conoció. ¿Y por qué lo conocía? Porque permaneció. Y no solamente dice permaneció con Jesús, sino dice que le siguió y le sirvió a Jesús. Y por lo tanto, pues, este hecho está registrado en su palabra. Ahora, no es algo que a mí se me ocurra, sino escucha lo que dice en el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 52. Presten mucha atención, porque Bartimeo es reconocido por Dios. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces, ¿por qué no se menciona al otro ciego en el Evangelio de Marcos? Porque este nunca quiso seguir a Jesús en el camino. Pero sin embargo, cuando Bartimeo recibe su milagro, él decide, diga conmigo, decide seguir a Jesús. Y cada domingo, usted y yo también tomamos una decisión. Si yo digo que soy cristiano, si yo digo que amo a Dios, entonces yo tengo que tomar la decisión de venir a la casa de Dios, de ponerme al servicio en la casa de Dios, porque hemos sido llamados para servir y no para ser servidos. Y cuando uno hace eso, hermanos, uno comienza a recibir el reconocimiento de parte de Dios. ¿Qué es lo que quiero enseñarles, hermanos, en estos pasajes que Dios está hablando? Que lo más importante no es cómo usted comienza, no es cómo usted viene a Jesús, sino que lo más importante y trascendental es cómo usted va a terminar su carrera con Cristo. Lo que a Dios le interesa es que usted llegue hasta el fin, no que se quede a mitad del camino. Es como muchas personas que si no se preparan, se meten a una carrera, nunca llegan a la meta, se quedan a mitad del camino. ¿Por qué? Porque no estuvieron preparados. Porque decidieron no entrenar. Lo mismo puede ocurrir con muchos cristianos que vienen a la iglesia. Están fogosos, están en fuego los primeros meses, están sirviendo al Señor mientras van recibiendo su milagro, pero de repente llegan a un estado de que comienzan a apagarse, y ya personal. Y es porque están perdiendo, dice ellos, sin darse cuenta, valor delante de los ojos de Dios. Escuchen bien esto: están perdiendo, sin darse cuenta, valor delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque están desestimando
lo que Dios le ha dado, que es su palabra, como algo valioso para ellos. Escuchen bien, hermanos. Muchos vendrán a la iglesia. Y a lo largo del tiempo en que nosotros ya vamos a cumplir 10 años, muchos han venido a esta iglesia. Y muchos que han venido a esta iglesia también, muchos han ido de esta iglesia. Y muchos se perderán. ¿Saben por qué? Porque no quieren perseverar en amar a Dios, en honrar a Dios, en servirle a Dios. Y la Escritura dice que estos no heredarán las promesas de Dios. Porque solamente andan buscando un salvavidas, pero no andan buscando el querer tener una relación con el Dios verdadero. Mateo 24:13 nos refresca a nosotros la memoria que dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. A mí me enseñaron hace mucho tiempo, no, que con una oración, si tú haces esta oración ya serás salvo, siempre salvo. Y por mucho tiempo, yo estuve 15 años en esta iglesia. Yo también enseñé porque pensaba que este principio era verdadero. Pero luego su palabra dice, no, que los frutos que producimos hablan si verdaderamente somos salvos. Y cuando Mateo nos confrontó, 24:13, nos dice, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Habla de lo que Jesús nos está diciendo, la importancia de permanecer en Cristo. Dios levantó este ministerio, la misión cristiana en nuestra casa. Este 29 de marzo vamos a celebrar nuestros 10 años de nuestra amada iglesia. Y saben, hermanos, que muchos de aquellos hermanos que vinieron con nosotros y empezaron la obra, hoy no están con nosotros. Se han ido. Muchas personas que se convirtieron en los primeros años de la iglesia también se han marchado y se volvieron al mundo. Y por mucho tiempo decían, pero Señor, ¿qué estamos haciendo mal? Y a veces, una vez se autoinculpa, ¿no? Y hasta que Dios en tu palabra dice, tú no estás haciendo nada mal. Porque tú no puedes decidir por ellos. Porque es una decisión personal. Ellos tomaron la decisión de volverse al mundo. Y eso no es culpa nuestra. Hay personas que vienen cada domingo, a veces reciben a Jesús y luego se van. Y eso tampoco es culpa de la iglesia, los que estamos aquí. Y mucho menos es culpa de Dios. La Biblia habla muy duro acerca de esto. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 22, hace alusión a ese tipo de personas y dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Por qué? Porque no tenían la intención de seguir a Jesús. Solamente andaban en busca de un milagro, de una ayuda, pero no tenían intención de servir a Dios. Cuando el hombre quiere hacer su vida sin Dios, siempre habrán consecuencias. Fueron los ciegos los que recibieron la vista. Solo uno decidió seguir a Jesús y el otro decidió irse nuevamente. Ahora, muchos se conforman con un solo milagro, mientras otros deciden vivir toda su vida en un milagro constante.
Porque hemos dicho que cada día que nos despertamos, que respiramos, que nos levantamos, que trabajamos, que tenemos sustento, es un milagro de parte de Dios. Mientras muchos se quejan, reniegan contra el sistema, el mundo y todo lo demás, un verdadero cristiano le dice: Señor, gracias por el milagro de la vida. Gracias por la familia, gracias por el trabajo, gracias por la mesa, por el techo, el descanso que tenemos. Porque reconocemos que nuestra vida es un milagro constante delante de Dios. Y por eso que le servimos a Dios con ganas, con gozo y con alegría. ¿Por qué? Porque decidimos permanecer. Eso es lo que marca la gran diferencia. Así que te pregunto, ¿qué decisión tomarás tú el día de hoy? ¿Vas a permanecer con el Señor? ¿O te vas a ir al mundo? Pregunto, ¿no? Eso no va a ir usted al mundial. Así que este 29 de marzo, hermanos, vamos a celebrar nuestro 10º aniversario. ¿Saben por qué le digo esto, hermano? Porque quiero que como iglesia usted pueda entender lo siguiente. Hay una terrible realidad que está escrito en la palabra de Dios que todo cristiano tiene que tenerla presente. Vayamos por favor al libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 4 al 8. Todo cristiano tiene que conocer esta verdad, así que presten mucha atención. Hebreos capítulo 6, versos 4 al 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dios es su palabra y la palabra es Dios mismo hablando. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes, dice, del siglo venidero, dice, luego, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que no produce, la que produce espinos y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldita y su fin es ser quemada. ¿Se da cuenta? ¿Por qué de la importancia de permanecer en el Señor y no volverse atrás? Dicen, porque es imposible que si usted y yo hemos experimentado a Dios en nuestra vida, tomemos una decisión, estaríamos recontra afuera, ¿no? Ya más locos o más endemoniados que los endemoniados que hablan acá, para poder apartarnos del Señor. Porque dice la palabra que no vamos a volver a crucificar a Jesús para que nosotros nos repitamos. Sino que hay algo que es más importante, dice hermano. Que tenemos que aprender a ser como la tierra es, como la buena tierra. Esa tierra que recibe la lluvia, dice. ¿Ya? Y que cuando es trabajada, cuidada, arada, dice, y se le pone la semilla, hace que esa semilla crezca y produzca, dice, buena hierba, buen fruto. ¿A quién? ¿A quién trabaja conmigo? ¿Y quién te está trabajando en tu vida? ¿Yo acaso soy pastor? Yo no te puedo salvar. ¿Quién está trabajando en tu vida? No. Por lo tanto dice que tu vida tiene que producir buenos frutos si permaneces con Él. Pero si estuviéramos locos y no permaneciéramos con Él, dice, seríamos comparados con aquella tierra que produce, dice, espinos y abrojos. Ahora, no solamente dice que queda ahí, sino que dice que esa tierra está próxima a hacer ¿qué cosa? Lo que está diciendo la palabra de Dios, que muchos recibieron la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, las bendiciones de Dios, pero decidieron volverse atrás. A eso se está comparando con esa tierra que produce espinos y abrojos. Y la palabra es dura, pero la palabra es fiel y verdadera. Dice que estos son próximos a recibir la maldición de Dios y ser quemados. Y esto no es decisión de Dios.
Esa es su responsabilidad. Porque cada uno toma su propia decisión de permanecer o de salirse del camino del Señor. Los dos hijos tuvieron la misma oportunidad, pero uno decidió irse y el otro con su milagro, y el otro decidió permanecer con Jesús. Si yo me pusiera a recopilar la cantidad de personas que han venido a la iglesia, nuestra casa, buscando un milagro, y decían: pastor, por favor, ore por mí, ore por una sanidad, pastor, ore por un trabajo, ore por la restauración, pastor, ore por mis hijos, pastor, ore por mis finanzas, ore por este tema. E incluso una persona: no, ore porque nosotros podamos tener familia. Mucha gente, a lo largo de estos 33 años que estoy en el camino del Señor, vinieron, recibieron su milagro y hoy no están. Porque decidieron irse simplemente con su vida. Otros que tampoco están. Me acuerdo de que alguien me dijo: pastor, ore por mi negocio. Que el Señor me bendiga y yo voy a ser fiel en la casa del Señor. Oramos por su negocio. Creció su negocio. Oramos por su terreno. Creció su terreno. Crecieron sus empresas. Y hoy no están aquí. Y cada vez que nos llaman, le digo: hermano, por favor, ¿cuándo vas a venir a la casa del Señor? Pero pastor, disculpe, estoy tan ocupado, que Dios me ha bendecido tanto que no tengo tiempo de ir a la casa del Señor. ¿Y sabe qué? Lo que es más irónico, me dice: pastor, cuando le ocurre algo cerca de su terreno, me dice: pastor, ¿puede orar por mí? Para que no ocurra esto en mi fábrica, en mi negocio, en mi casa. Voy a orar para que Dios me siga bendiciendo. Causa risa, pero es verdad. Eso es verdad, hermano. Pero su palabra nos dice, y esa palabra que es fiel y justo, dice que Dios dará su pago, su justo pago, a cada uno, por la decisión que ellos han tomado. Una historia que nos habla acerca de la permanencia, que nos ilustra bastante acerca de esta importancia del significado de permanecer en Dios, es la historia de Ana. ¿Cuántos han leído la historia de Ana y el campo? Esta mujer que va al templo de Dios y se humilla delante de la presencia del Señor y comienza a derramar su corazón, comienza a gemir, comienza a llorar porque no podía tener un hijo, y de repente pues está ahí clamando y llorando, y el sumo sacerdote que estaba ahí mirándola así de lejos, no de ojo, y ya estaba tomando un juicio: borracha, así esta mujer. Va y se lo dice: oye, borracha, ¿quieres viene de una vez? Y la mujer le dice: ¿por qué no estoy borracha? Estoy derramando mi corazón delante de Dios. Y cuando él entiende, dice: ya, que el Señor te conceda conforme a tu petición. ¿Y qué hace? Dice: ¿qué le pidió Ana a Dios? Un hijo, dice, ¿no? Y cuando el hijo nació, ¿qué hace Ana? Se lo devolvió a quién. Y esto es el principio de permanencia, hermanos. Si Dios te bendijo a ti, tú tienes que buscar la forma de devolverle a Dios lo que te hizo. Porque tú no te puedes quedar con la bendición de Dios, porque a Él le pertenece. 1 Samuel 1, 27, 28. Por este niño oraba y Jehová me lo dio. Me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Señor, en mi emoción te lo entrego este domingo. Te lo entrego un mes, durante un año, 2 años. ¿Fue esa la decisión? No. Mientras viva, todos los días te servirá a ti. Mientras yo viva, todos los días, ¿qué cosa tengo que hacer? Servir a Él. Mientras ustedes que viven aquí y conocen a Cristo, ¿qué tienen que hacer todos los días? Servirle a Dios, pues, hermanos. No solamente el domingo, todos los días.
¿Por qué? Porque usted ha decidido permanecer. Así que, hermano, que cuando Dios te prospere, porque Dios te va a prosperar, cuando dicen amén, cuando Dios te bendiga, cuando Dios te restaure, usted tiene que buscar la manera de entregarle a Dios lo que es de Dios, porque usted lo está recibiendo de Él. Si usted lo hace, téngalo por seguro que usted seguirá gozando de sus bendiciones. Pero si no lo hace, usted lo perderá. Y no diga después que fue culpa de Dios. No fue culpa de su propia decisión. Así que el libro de Hebreos nos habla acerca de la importancia de esta enseñanza. Si hemos recibido de parte de Dios su bendición, debemos caminar y debemos entregar a Dios lo que es de Dios. Ya para ir terminando, alguien me dijo una vez: pastor, ¿usted qué duro es? ¿Por qué enseña esas cosas? Me cuadró. Solamente habla acerca de que se tiene que arrepentir. Porque hay otros pastores que hablan del amor, otros pastores que hablan de la prosperidad, otros pastores que hablan acerca de que todo está bien, pero usted habla acerca del pecado. Porque a mí Dios me llamó a traer a las personas al arrepentimiento, a través de la convicción de su pecado, y ellos puedan volverse a Jesús. Y le pregunto, hermano, ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Ya me dijo, sí, pastor. Entonces, léala. Lea toda la Biblia y usted se va a dar cuenta por qué llamamos a las personas al arrepentimiento. Porque es lo que Jesús estableció. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. ¿Para qué? Para que tengan un encuentro con el Señor. Y si usted no se siente cómoda, no es su propia decisión. Decida permanecer o decida irse. ¿Y sabe lo que es más triste? Decidió irse. Y hoy no está en ninguna iglesia. Por su valor. Porque viviremos con las consecuencias de nuestras propias decisiones. Así que el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando el día de hoy. Hay un Dios de amor. Que su tarea más importante ha sido traerte. Que su labor más importante es haberte injertado en el cuerpo de Cristo. Pero que hoy te dice que tú tienes que tomar tu decisión de permanecer con Él. Si tú permaneces, dice, con Él, obedeciéndole, sirviéndole, entonces pedid todo lo que queráis, que os será hecho. Ese es el Dios de amor que nos invita a nosotros, su iglesia, a permanecer.